El objetivo de esta jornada es generar un espacio de debate en torno al estado de la percepción de la educación y inteligencia artificial. Quisiéramos hacer un agradecimiento muy especial a la Universidad Tecnológica del Perú, aliada en la organización de este evento. Para empezar, invitamos a Juan Carlos Luis Rodríguez, director de la Organización de Estados Iberoamericanos en el Perú, para que dé unas palabras de bienvenida. Juan Carlos. Estimados y estimadas asistentes, muy buenas tardes. Les hablo a todos un saludo especial del doctor Mariano Jaunero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, así como todos los integrantes del equipo de la OIT. Y en especial hacemos presente nuestros saludos a la señora Elizabeth Carlos, directora ejecutiva de la Fundación Telefónica, al señor Héctor Iski, director nacional de campos de servicios generales de la Universidad Tecnológica del Perú, así como a los destacados especialistas que nos acompañan, Claudio Limón y Hugo Díaz, miembros del comité asesor del secretario general de la OEI, a Cristian Acuña, director de la Liga del Ministerio de Educación, a Maite Vizcarra, miembro del Consejo Directivo de la Fundación de de Perú y presidenta del Gobierno Digital de Perú, a Ernesto Cook, director de aprendizaje virtual de la Universidad Tecnológica de Perú, y Lea Solon, especialista de tecnología e innovación educativa. A ellos, nuestro especial agradecimiento por dedicarnos estos minutos y compartirlos con nosotros. Este informe recoge la impresión de expertos en la materia, empresas tecnológicas y referentes de innovación educativa de los ministerios de educación de la región y presenta un diagnóstico sobre el estado de la inteligencia artificial y su injerencia en las aulas latinoamericanas. Asimismo, aborda los escenarios futuros que la inteligencia artificial puede generar en los centros escolares en diversos aspectos, como la evaluación, la gestión escolar o el seguimiento a los alumnos, al tiempo que sugiere algunas recomendaciones para su aprovechamiento oportuno. La inteligencia artificial es una tecnología que está revolucionando el mundo de la educación, teniendo el potencial de modificar el proceso de enseñanza-aprendizaje y dar soluciones a 3 grandes desafíos que los docentes han enfrentado desde hace años: el aprendizaje y la retroalimentación personalizada, la gestión administrativa, un currículo flexible. A pesar de estos beneficios potenciales, también existen desafíos que debemos considerar: cerrar brechas de integración de la tecnología como infraestructura, accesibilidad y comunicación, competencias digitales y cognitivas. Debemos garantizar la calidad y relevancia de la información, desarrollar en los estudiantes habilidades de pensamiento crítico a través de proyectos formativos. La ética debe estar presente en el uso de la inteligencia artificial. Es una responsabilidad compartida entre el gobierno, administradores, docentes y padres de familia. Se debe permitir a los sistemas educativos integrar la inteligencia artificial para comprender sus alcances, limitaciones, potencialidades y desafíos, defendiendo las habilidades a desarrollar tanto en los docentes como en los estudiantes. Además, es importante identificar infraestructura, contenidos, estrategias e indicadores de evaluación que permitan reconocer la situación actual y las etapas a seguir de acuerdo con cada nivel del contexto escolar. Espero que lo aquí conversado sea de la mayor beneficio y deseo éxitos en la jornada que vamos a dar inicio. Muchas gracias al rector de la Universidad Tecnológica del Perú por acogernos en su casa universitaria y a todos los que nos acompañan en esta actividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Invitamos a Elizabeth Ganso, directora ejecutiva de la Fundación Telefónica, que le brindará unas palabras. Muy buenas tardes.
Deseo agradecer la oportunidad de compartir este espacio de reflexión y de debate, que seguramente va a ser muy provechoso para todos los que estamos presentes. Como sabemos, la educación es reconocida universalmente como el motor clave del progreso social y económico de los países. Este ha sido el principal foco de la acción de Fundación Telefónica durante los últimos 25 años. Comprender las profundas transformaciones ligadas a la revolución tecnológica y desde ese conocimiento actuar con eficacia para mejorar la vida de las personas a través de la educación, con el reto de combatir las desigualdades sociales y digitales, ha sido y es nuestro reto permanente y constante. En estos tiempos en los que somos usuarios y testigos de una sociedad que evoluciona a un ritmo que no lo hubiéramos podido pensar antes, que es un ritmo totalmente vertiginoso, y en ese sentido pues nos preguntamos, ¿cuál va a ser el rol de la inteligencia artificial en la educación? Que es el campo de estudio que discute y que revisa esta publicación que ha sido presentada. ¿Cómo se está desarrollando en América Latina y en otros países del mundo? Hace algunos meses tuvimos el honor de presentar en Madrid el estudio El futuro de la inteligencia artificial en la educación, que es una publicación que ha sido realizada en conjunto con la OEI y con la Fundación Telefónica y con la Caixa. La inteligencia artificial ha revolucionado la forma en que interactuamos con la tecnología, y de eso todos somos más que testigos el día de hoy. Interactuamos con el chat GPTI, que nos puede hacer un discurso, que nos puede hacer una traducción. Ya no estamos hablando de cosas del futuro, estamos hablando de realidad en el presente. Entonces tenemos que conocer y profundizar cómo podemos aprovechar todos estos avances para mejorar nuestra labor en la educación. La inteligencia artificial ha comenzado a ganar mayor fuerza y se vislumbra como un futuro lleno de oportunidades, y no solo oportunidades, sino también desafíos y retos para impulsar el desarrollo económico y social de la región. Por un lado, la región cuenta, y de eso estamos convencidos, con mucho talento, gran talento humano y una creciente comunidad de emprendedores y desarrolladores de tecnología. Pero por otro lado, existen barreras que deben ser superadas para aprovechar al máximo el potencial de la inteligencia artificial. Por ello estamos trabajando para impulsar este desarrollo a través de alianzas estratégicas, programas de formación y proyectos de investigación, donde buscamos fomentar la adopción de la inteligencia artificial y promover su uso ético y responsable. Ese es el gran debate del día de hoy, ¿no? Cómo usar de manera ética la inteligencia artificial, cómo asegurarnos pues, que nuestros niños no van a utilizar estas herramientas para hacer prácticamente sus ensayos, sus tareas. ¿Cómo revisamos esto? ¿Cómo nos aseguramos de que sea pues, un asistente, un ayudante, pero no plagio? Quisiera agradecer a la Universidad Tecnológica del Perú por ser anfitriones de este evento, a la OEI por la valiosa labor conjunta que realiza con la Fundación Telefónica Movistar, a los importantes especialistas quienes nos compartirán sus análisis el día de hoy, y a las personas e instituciones que apuestan por la transformación digital y una educación de calidad para todo Latinoamérica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eli. A continuación, en representación de Héctor Yusti, quien es director del campus de Lima Centro de la Universidad Tecnológica del Perú, Ernesto Cox, va a brindar unas palabras de bienvenida en este espacio. Ernesto. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, en representación de la UTP quiero darle la bienvenida a todos a nuestro campus Lima Centro. Agradecer también a la OEI y a la Fundación Telefónica por habernos invitado a formar parte de la presentación de este informe tan relevante y que va a abrir muchas conversaciones de algo que ya es una realidad entre nosotros. En un momento estaremos conversando sobre eso.
Y nada, muchísimas gracias. Bueno, damos paso a la presentación de la mesa. Vamos a invitar a Lea Sulmont, quien dirige la mesa. Lea es doctora en educación y especialista en innovación educativa y ella estará a cargo de este espacio. Lea, te invitamos a pasar. A Maite Vizcarra, experta en innovación y tecnología. A Ernesto Cox, quien ya estuvo brindándoles a ustedes un saludo. Y Cristian Acuña, quien es el director de tecnologías del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Vamos a comenzar entonces con las palabras que justo se adelantaban, ¿no? Que ya quería contarnos del informe y lo vamos a tener a través de este video de Claudio Limón, que no ha podido estar presente nosotros ahora, pero se hace presente, así que les pido que le regalen su atención, porque sobre esto vamos a reaccionar y conversar. Agradezco a la OEI la oportunidad de participar en este día. A mí me tocan estos primeros 15 minutos para introducir los resultados que se obtuvieron y que se publicaron este año sobre una encuesta que se aplicó en la región sobre la importancia de la inteligencia artificial en la educación. Para abrir el contexto, vamos a definir primero ¿a qué le estamos llamando? ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? La inteligencia artificial se centra en el diseño y desarrollo de algoritmos, sistemas y técnicas que permiten a las máquinas imitar, simular aspectos de la inteligencia humana. Incluye habilidades como el aprender, razonar, adaptarse, percibir, comunicarse, planificar y resolver problemas. Es un hecho que la inteligencia la vemos en una amplia gama de contextos y aplicaciones, por ejemplo, en los buscadores que tenemos, en sistemas de video, en demanda como es Netflix, en los drones, en el generador de imagen, en programas de aprendizaje adaptativo, en nuestros celulares, en los vehículos autónomos, en asistentes virtuales como Alexa y Siri y ahora en el chat GTP. La inteligencia artificial se está convirtiendo en parte cada día más importante de nuestra vida diaria y tiene el potencial de poder revolucionar la forma en la que trabajamos, pero también en cómo nos comunicamos y aprendemos. La integración de la inteligencia artificial va más allá de una simple adopción, ya que significa repensar no solo el contenido, sino las estrategias, la evaluación y las experiencias educativas. La educación juega un papel fundamental en el desarrollo de las futuras fuerzas laborales, por lo que es necesario que estemos preparados no solo en el uso, sino en la creación de la inteligencia artificial. Al igual que cualquier otra tecnología, es importante que los sistemas educativos se mantengan a la vanguardia y estén preparados para adaptarse a los cambios que se presentan hoy y en un futuro. Por eso, la importancia de este estudio, que representa 17 países en 3 tipos de grupos. El primer grupo, especialistas en tecnología educativa e inteligencia artificial. El grupo 2, el sector privado, todas estas startups y empresas dedicadas a educación y tecnología. Y el grupo 3, y de vital importancia, quienes toman decisiones en educación en América Latina relacionados directamente con los ministerios de educación. La encuesta se dividió en 5 grandes dimensiones. La primera dimensión es la relevancia presente y futura de la inteligencia artificial en los sistemas educativos. Esta relevancia lo consideran estos grupos que será mayor en un futuro, impactando en primera instancia a la educación terciaria y a las universidades, después a la nivel primaria y al final a la educación inicial. La segunda dimensión, relacionada con el rol que deben de tener las instituciones y actores en este desarrollo de inteligencia artificial, se considera que el rol preponderante lo tienen las grandes empresas internacionales y de ahí la importancia de que cuando
salgan al mercado este tipo de aplicaciones, sepan cómo hacerlo y regularlo. Pero en segundo lugar está el Estado, para establecer las políticas públicas para una mejor integración equitativa y segura de esta inteligencia artificial. La inteligencia artificial se percibe en la educación como algo que se va a convertir en algo cotidiano como parte de nuestros procesos educativos. Los escenarios educativos que se perciben como dentro de la tercera dimensión en América Latina nos lleva a que el 50% de estos grupos piensa que la inteligencia artificial generará grandes cambios, que habrá un antes y un después en la educación de América Latina. Sin embargo, un 40% opina que la introducción de la inteligencia artificial va a producir cambios moderados y solamente un 10% indica que no generará cambios relevantes de aquí al 2030. Sin embargo, consideran que la inteligencia artificial va a ayudar a reducir las desigualdades educativas dentro de los países, pero no así entre los países. La dimensión 4, y para mí la más importante, ¿cuáles son las condiciones y competencias para que se lleve a cabo el desarrollo de la inteligencia artificial en América Latina? Estos aspectos más relevantes los consideran en primer lugar la conectividad en las escuelas, posteriormente la formación docente. El desarrollo del pensamiento crítico está casi en el mismo nivel que estos dos puntos anteriores y está mucho más arriba que la formación misma de las habilidades digitales. Por lo tanto, el pensamiento crítico es un punto clave para poderlo trabajar con la inteligencia artificial. La quinta dimensión, ¿cuáles son los ejemplos de uso o de mayor relevancia dentro de los países de la región? Podemos nombrar a 5 países. El primero, Uruguay. Uruguay desde el 2013, dentro de su plan Ceibal, trabaja en un programa adaptativo de matemáticas. Actualmente también ya han lanzado un programa de pensamiento computacional relacionado principalmente a enseñar a los niños a programar en nivel primaria. También cuentan con un proyecto de inteligencia artificial denominado Enseñar a las máquinas a aprender. Este proyecto contempla una fase de formación donde los maestros básicamente se están formando para replicar del mismo modelo en que fueron formados a sus estudiantes en nivel secundaria. Brasil. Brasil está implementando una política nacional de inteligencia artificial para priorizar la promoción e innovación, pero principalmente la creación del capital humano en este sector. La estrategia que tienen de inteligencia artificial es revisar el plan de estudios para integrar básicamente cursos de inteligencia artificial y programación. Argentina cuenta con un proyecto interesante que es el Chatbot 17. Fue desarrollado con el objetivo de promover e introducir conceptos de informática. Esta herramienta incluye una evaluación formativa y automática que proporciona retroalimentación inmediata de acuerdo al nivel de la tarea que se está realizando. Chile. La estrategia de Chile propone actualizar y regular la gobernanza de los datos para asegurar la disponibilidad de estos de una alta calidad para el desarrollo de la inteligencia artificial y de esta manera poder garantizar estándares mínimos en los servicios digitales. Colombia. Colombia aumentó el uso de inteligencia artificial en un 25.8% de acuerdo al Centro Nacional de Estadística. En 2019 se coloca como líder de la región por la implementación de la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Ha establecido un observatorio de inteligencia artificial para investigar cómo afecta a la sociedad y sugerir políticas públicas. A su vez, cuenta con una vasta propuesta de formación o de cursos en formación de habilidades digitales, tanto en línea como fuera de línea, para estudiantes de 10 y 11 años, jóvenes y adultos. Tienen un énfasis en el pensamiento computacional, en fundamentos de programación, en inteligencia artificial, en Internet de las cosas y principalmente en ciberseguridad. Colombia es un ejemplo a seguir dentro de la región. Pero ahora veamos
las reflexiones de todo este estudio. Es un hecho que todos debemos aprender de las bases de la inteligencia artificial, pero principalmente debemos centrar nuestra atención en los sistemas educativos y en específico en los docentes. Es un hecho que la integración de la inteligencia artificial va a poder resolver 3 grandes desafíos que los docentes han enfrentado desde hace muchos años. 1. El aprendizaje y retroalimentación personalizada. 2. La gestión administrativa. Los profesores pueden reducir su carga administrativa hasta un 70%. El lograr un currículum flexible es el tercer desafío. La inteligencia artificial demanda un currículo innovador que se caracterice por su capacidad de poder adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad, la economía y el entorno educativo. Sin embargo, tenemos desafíos muy importantes que tenemos que considerar. El primero, cerrar brechas digitales como lo estableció Cristóbal Cobo. La primera brecha es la de infraestructura, acceso y conectividad. La segunda, las brechas de habilidades digitales que todavía tenemos que resolver en nuestros docentes. Pero la más importante y estructural es la brecha de habilidades cognitivas. Lo dijeron los resultados. Es más importante el pensamiento crítico que cualquier otra habilidad. Un cambio cognitivo implica una reestructura y transformación del modelo educativo. Ya no se trata de cómo acceder a la información, sino cómo filtrar y analizar esa información. ¿Cuántas noticias falsas están en las redes sociales? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros mismos promotores de esta desinformación al no validar la información que estamos enviando? No todo lo que se entrega es verdad, y aquí radica la importancia del ser humano. La problemática no está en que los estudiantes tengan más herramientas para copiar, sino que la educación no cuente con un modelo que proponga o que ponga énfasis en las habilidades de análisis, en el pensamiento computacional, que este debe ser parte integral del currículum, pero desde las edades tempranas. A pesar de que se piensa que va a tener un impacto la primera infancia hasta el final, son ellos los que primero tenemos que empezar a formar en esta nueva manera de pensar. La programación y el análisis de los datos es parte crítica de lo que tenemos que hacer, pero no nada más para seguir instrucciones. No debemos ser usuarios de la inteligencia artificial como se ha hecho con Internet. Debemos ser creadores, debemos ser analíticos, debemos ser críticos. Los docentes sabemos que ya no es la única fuente de información, sin embargo siguen siendo el principal motor para el aprendizaje, es la guía de los estudiantes. Por lo tanto, deben ser ellos los primeros en que debemos enfocarnos para apoyar que sigan siendo esta pieza clave en este nuevo mundo. Pensemos que las nuevas tecnologías no representan o no son un enemigo, y si sabemos usarlas se convierten en nuestros aliados. No hagamos lo mismo que cuando apareció la calculadora, cuando apareció Internet, cuando apareció el celular, que queríamos prohibirlo. Nuestros enemigos más grandes son la falta de información, un modelo tradicional, un currículo rígido, un modelo que informa, no cuestiona y no promueve la innovación y la creatividad. Por eso, nuestros desafíos también consisten en garantizar esta calidad y relevancia en la formación docente, en la calidad de la información con el fin de que los datos que se proporciona para la inteligencia artificial sean confiables y de calidad. Considerar cuestiones éticas que garanticen el uso responsable de los datos relacionados con la privacidad de los estudiantes. Este es un reto que debe asumirse como de manera conjunta entre el gobierno, administradores, docentes y padres de familia. Definir un marco de referencia flexible para permitir que los sistemas educativos integren la inteligencia artificial, comprendan sus alcances, limitaciones y desafíos. Identificar qué infraestructura tenemos, qué contenidos y estrategias, qué tipos de indicadores de evaluación debemos olvidar, reformar y transformar, y que nos permita conocer la situación actual para poder prever en cada nivel el contexto futuro. Se recomienda que el proceso de implementación sea poco a poco. Los cambios llevan tiempo, tenemos que ser pacientes, tenemos que cambiar, que estos hábitos anteriores se conviertan en nuevos hábitos. Tengamos paciencia, pero tristemente ya estamos tarde. Muchas gracias.
No, yo voy a invitar a reaccionar primero a Ernesto, a Cristian. A Ernesto, como es de casa, te voy a invitar después a Cristian Acuña de la DITE, de la Dirección de Innovación y Tecnología Educativa del Minedu. Y te voy a invitar también a que nos comentes tus reacciones, pero que nos digas, ¿y Perú cómo figuraría en estos avances sobre tecnología, ¿no? Sobre inteligencia artificial? ¿Y qué podemos hacer para poder acelerar este camino? Como decía Claudia Limón, hay que tener paciencia, pero ya estamos tarde. Así que te doy el desafío. Listo, bueno, muchas gracias. En realidad muy interesante tanto el estudio realizado como la opinión que acabamos de ver, que nos pone en realidad en una situación en la que tenemos que ser conscientes de que la inteligencia artificial no es algo que va a venir, ¿no? No es algo nuevo. En realidad ya la inteligencia artificial existe hace mucho tiempo, conceptualmente existe hace muchísimos años. Pero sus, digamos, resultados más visibles los estamos viendo recién ahora. Ya los habíamos visto antes, ¿no? Pero ahora, en este año 23, es donde un poco más, es más evidente, ¿no? Y claro, despierta suspicacias, despierta preguntas, despierta algunas dudas, pero también mucho entusiasmo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial no es algo que tengamos que ver en este momento con temor ni con duda, pero tampoco pues, con un entusiasmo excesivo sin darnos cuenta de las cosas como son realmente. Es importante, ¿no?, que tengamos en cuenta que en realidad a nivel tecnológico hay muchas cosas que han venido pasando, y hablando específicamente de inteligencia artificial, hay una cosa de la que se viene hablando ya hace bastante tiempo, que es la inteligencia artificial responsable. ¿Bien? Y justamente allí es donde entra a tallar la colaboración y la contribución entre las instituciones, los gobiernos, la academia, la industria, que es muy importante. Digo por qué es esto importante, porque en realidad es clave, considero en este momento, ver los esfuerzos hacia la inteligencia artificial desde el punto de vista de la innovación abierta. O sea, colaboramos todos, desde nuestros sectores, con nuestras opiniones, ¿no? En el caso, por ejemplo, del capítulo que hablaba de los actores, ¿no?, el rol de los actores en el desarrollo de IA, en nuestro caso el Ministerio de Educación es el ente rector en el sector. Y entonces es el llamado a promover la inteligencia artificial responsable en el sector educación. Y en eso justamente venimos trabajando. Quiere decir entonces que el desarrollo, uso y aprovechamiento de la inteligencia artificial debe estar centrado en los actores educativos, sean los estudiantes, los docentes, los padres de familia, los directivos, especialistas, en todos los niveles de educación, con enfoque en sus necesidades, requerimientos y situaciones, garantizando la vida plena y libre de todos ellos. Justamente ahí viene también el detalle del respeto, ¿no?, por la privacidad de los datos. Tenemos legislaciones que tenemos que cumplir. Hablando justamente también de cosas normativas en nuestro país, y justamente respondiendo un poco más directamente a la pregunta, Perú es uno de los países que a nivel mundial está avanzando en cuanto a la regulación y la legislación en este campo. Nosotros tenemos actualmente una política nacional de transformación digital, y en esa política nacional de transformación digital se consideran tecnologías que son justamente las que van a permitir que esto se lleve a cabo y que el Perú se transforme digitalmente y todo lo demás, y dentro de ellas está la inteligencia artificial justamente. Pero repito, la inteligencia artificial no puede ser vista como tecnología únicamente, sino tiene que ser vista de manera responsable para entender cómo es que realmente va a responder esas necesidades, en este caso en el sector educativo, ¿no? Y para ello es importante el trabajo articulado entre el Estado, la industria, la academia, como decía, desde ese enfoque de innovación abierta. Y esto nos lleva también a una pregunta, ¿no?, en este punto. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos? ¿O qué perfil debiera tener esa persona que va a estar involucrada con inteligencia artificial, con la innovación orientada hacia eso? Porque hay una cosa muy importante que se ha mencionado hace un momento, que es que no podemos quedar simplemente en el nivel de uso de la tecnología como tal, ¿no? Tenemos que ser creadores, tenemos que ser innovadores. La creatividad no puede ser dejada de lado para simplemente encasillarnos a utilizar algo que ya está empacado y hecho.
Bien, entonces eso es importante. Dentro de este perfil, ¿qué características debiera tener un actor educativo? Bueno, debiera ser un líder, pero no cualquier líder, ser un líder colaborativo y altamente responsable, para que pueda llevar a cabo seguramente todas las acciones relacionadas con este esfuerzo. Debe ser innovador, debe dejar fluir su creatividad, ¿no? Hacia un punto en el que pueda generar valor, que es lo que básicamente hace la innovación. Debe ser investigador también, ¿no? Porque hay que establecer ciertas metodologías lógicas que nos lleven a un resultado. Altamente reflexivo y crítico, que ya se mencionó hace un momento, o sea, efectivamente, no podemos perder la capacidad del análisis y el pensamiento crítico frente a cualquier tecnología, pero especialmente a la inteligencia artificial. Y sobre todo debemos tener mentalidad de crecimiento, ¿no? O sea, entender que nadie lo sabe todo y que nadie nace sabiendo, que siempre podemos aprender. Y es más, ese es el momento en el que tenemos que aprender. Esto es algo nuevo, ¿bien? Los efectos que está teniendo no los ha visto la humanidad antes con ninguna otra tecnología. Hablamos de muchas tecnologías, pero los efectos que esto tiene, ¿no? Las posibilidades que genera, las potencialidades, tanto positivas como negativas, nunca se han visto. Y es entonces por eso que de manera creativa, de manera innovadora, tenemos que afrontar el reto que nos representa, ¿no? Para aprovecharla adecuadamente. Eso sería todo por mi parte en este momento. Gracias. Muchas gracias, Cristian. El reto, ¿no?, de generar y de usar inteligencia responsablemente está en todos los ámbitos. Y yo lo voy a invitar ahora justamente a Maite Vizcarra, que desde un ámbito, ¿no?, de creación de proyectos de innovación nos cuente qué cosa podemos hacer para poder hacer un uso y una creación. Y tienes una presentación, sí. De repente te presto este de acá, porque este no está acoplando, ¿no? Ya, bacán. Bueno, antes que nada quería agradecerle, sí, a la OEI y a la UTP y a la Fundación por esto. No sé si han visto esta película, es la última película sobre inteligencia artificial. Y este es un personaje, en verdad es una niña, es ciencia ficción, ¿no? Pero ya que Cristian ha dicho que la inteligencia artificial ya no es ciencia ficción, sino en verdad es una realidad, en efecto, la posibilidad de ver seres humanos en donde hayan componentes como sistemas o sensores es cada vez más una realidad, ¿no? En la medicina se están utilizando microsensores, por ejemplo, para poder conducir los tratamientos de cáncer, sobre todo cuando hay quimioterapia. O sea, ya nos están inoculando cosas. No en el Perú, pero sí en algunos países de Europa. Y este es un personaje que en verdad lo quería colocar con una actitud un poco escéptica, porque yo también me quedo escéptica con lo que ha dicho la señora Limón, ¿no? Eso de que ya estamos tarde. Yo creo que todavía no estamos tarde, porque justamente el esfuerzo que ha hecho la OEI, me estoy separando para que justamente no se acople, es que nos está planteando algo bien, creo que es por acá, nos está planteando algo bien importante y es que tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué capacidades tenemos que empezar a definir para aprovechar de manera adecuada la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, como bien ha dicho Cristian y también la señora Limón, es una tecnología que básicamente lo que hace es emular una serie de características cognitivas. Este es un cuadro chiquitito, pero en todo caso lo interesante aquí es la referencia, ¿no? Si lo quieren buscar por Google, el autor es Karen Hao, del MIT, y lo que ella ha hecho en este cuadro es demostrar cómo es que la inteligencia artificial puede emular nuestros distintos sentidos, al punto de que la inteligencia artificial pues justamente puede ver. Un software de inteligencia artificial puede emular la visión del ojo humano. Por eso tenemos todos estos sistemas biométricos, ¿no es cierto? Hoy día nos permiten, a través de la huella digital, el iris de los ojos, nuestra propia identidad, morfología, todo eso es capturado por un software que es inteligencia artificial y puede emular la capacidad de ver. Pero no solamente puede emular la capacidad de ver, puede emular la capacidad de escuchar. Y entonces aparecen estos softwares en donde la gente se entera de cosas increíbles porque justamente está detrás un software que está emulando esa capacidad. Esto, digamos que no nos debe llamar mucho la atención porque de alguna manera ya existía. Donde hay mucho debate es en las capacidades cognitivas que se parecen más a lo que viene a ser el razonamiento. La gran pregunta es, ¿la inteligencia artificial razona? O más bien lo que se hace con una máquina es enseñarle patrones, al igual que
lógicos, de árboles de decisión. ¿Qué es eso en verdad lo que es la inteligencia artificial? A la inteligencia artificial se le alimenta, que ese es el término, se entrena un software con muchísima información y detrás de la inteligencia artificial está lo que se conoce como Big Data, muchos datos. Por eso muy bien dice el informe que es importantísimo que lo primero que tenemos que tratar de hacer es que haya conectividad, porque si no hay conectividad no podemos almacenar información en datos y por lo tanto no hay procesamiento, que es la otra característica tremenda que tiene la inteligencia artificial. Entonces estas características que se parecen más al razonamiento nos plantean justamente los grandes retos que hoy día están vinculados con lo que ha dicho Cristian y seguramente va a decir Ernesto, y es qué vamos a hacer nosotros con la inteligencia artificial como seres humanos. ¿No es cierto? Si la inteligencia artificial es más inteligente que nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Nos dedicamos a mirar el software. Claro, es que hay un gran debate y sobre todo hay la sensación de que el software, el chat GPT o todas estas cosas ya hacen todo por nosotros. Y no necesariamente, porque aquí hay un gran reto personal que tiene que ver con el tema del pensamiento crítico, que bien se ha dicho, y la pregunta es, ¿y qué cosa es el pensamiento crítico? ¿No es cierto? Porque el pensamiento crítico... Bueno, yo creo que el pensamiento crítico hay que definirlo como algo muy simple y es sobreparar un minuto en frío, meditar si lo que tengo en la mano es valioso y si estoy en el tema de lo digital, vale la pena compartir. Y eso es hoy día todo el gran drama que tenemos con las redes sociales, que a mí me encanta la tecnología, yo uso mucho las redes sociales, pero hay un problema que se llama infoxicación y es la imposibilidad de poder lanzar la información. Y eso está a veces vinculado con el hecho de que tenemos este impulso muy humano, pero muy emocional de que querer compartir, ¿no? Y eso le pasa a cualquiera. Entonces el pensamiento crítico yo creo que tiene que ver con una desaceleración de los procesos cognitivos que tenemos como seres humanos, que se han acelerado, curiosamente, por lo digital. Y entonces si se produce esa desaceleración, vamos a tener mayor control de los software que, como hemos visto, pueden emular muchas de nuestras características y, por lo tanto, no es cierto lo que le preocupa a este señor de la Matrix, ¿no? No es que la inteligencia artificial sea más inteligente que nosotros, pero sí es cierto que es más rápida. Un software puede almacenar muchísima información, muchísimo, digamos, conocimiento actualizado, pero no sabe bien qué hacer con eso y ahí es donde vienen los temas éticos, que es justamente el asunto con el que tendríamos que ponernos de acuerdo, como bien dicen, en ese informe que se está proponiendo, ¿no? Porque, claro, el gran debate del tema ético es ¿cuánta gente debería tener yo en una empresa si es más barato tener un software? Eso es un tema ético, ¿no es cierto? Yo soy una pyme, una MIPE, bueno, en fin, vamos a ponernos una MIPE exitosa o una empresa de tecnología, una startup, y mañana me proponen a mí utilizar un software que hace el trabajo de 10 personas. ¿Debe haber un número mínimo de personas en una empresa que yo debería considerar respecto a la inteligencia artificial o no? ¿O es el libre mercado? ¿Puede el ser humano competir con un software? ¿Cuál es el rol que tiene el ser humano y los trabajadores respecto a ese software, ¿no? Entonces, estos son los grandes temas éticos que tenemos que empezar a ver, porque si yo soy un empresario y obviamente me interesa ganar dinero y a la gente que trabaja conmigo también darle lo mejor que se pueda, me presentan a un Android o un software que no va a comer, no necesita dinero, no tiene casa y obviamente no tengo que pagarle prestaciones. Es muy atractivo. Pero detrás hay un elemento interesantísimo y es que las personas que tienen hoy día en su capacidad la producción de riqueza a través de empresas o en verdad son unidades productivas, tienen que prepararse para la transición. ¿A qué nos vamos a dedicar los seres humanos cuando haya cada vez más software que hace nuestro trabajo? Y esto no es ciencia ficción. En países europeos, por ejemplo, ya existen hoteles que tienen la primera línea de atención con un software. Ya no hay una señorita que te mira a la cara. Es una pantalla que se ha creado con inteligencia artificial y que habla y que te responde y hasta que te hace un guiño, porque el software también aprende justamente los elementos que nos hacen simpáticos. Y cada vez más hay, por ejemplo, labores que ya no van a existir. Los griferos en Europa ya no existen. Cada uno se coloca la energía y se va el combustible. Y si son autos electrónicos, ya no te digo.
Entonces, esa transición es urgente y también hemos hablado aquí de educación básica, pero yo también quisiera hablar de educación superior, que en el caso del Perú no solamente es la universitaria, estamos en una universidad, pero también tiene que ver con otro tipo de actividades cognitivas. Y yo creo que lo voy a dejar ahí. Ok, está bueno porque así no, estamos activos. Y te voy a dar la palabra ahora, Ernesto. Justamente vas a ayudarnos a entrar en el mundo de la educación superior. Gracias. Sí, por supuesto. El que funciona. Bueno, sí, alineado creo que a lo que decía Maite, creo que es muy relevante entender por qué el sector educativo es particularmente importante en esta revolución de la inteligencia artificial. Y se da en dos aspectos. Uno, porque la inteligencia artificial porque el sector educativo va a ser uno de los sectores más afectados o más transformados por la inteligencia artificial. De hecho, hace un par de días leí un informe de McKinsey que era multisectorial y global y ponía al sector educativo como el cuarto sector que iba a ser más transformado, que tenía mayor probabilidad de ser transformado, solo por detrás del sector de alta tecnología, el financiero y el farmacéutico. ¿Eso qué quiere decir? Que la manera en la que hoy se educa a las personas se va a ver cambiada. Aún no sabemos cómo. Esa es una noticia, es una tecnología que está en evolución. Y el otro factor tiene que ver con el ecosistema, que justo lo mencionaba Cristian. Esto va a empujar a que el ecosistema educativo cambie, a que se obligue a los gobiernos, a las instituciones y a los nuevos jugadores que van a llegar a crear un nuevo ecosistema, a crear nuevos servicios, a demandar nuevas regulaciones que hoy no existen y que tienen que ser implementadas conforme esta información se vaya entendiendo mejor. No, de hecho, yo trabajo muy de cerca con el sector emprendedor y el sector startup y como nunca en el último año y medio han empezado a surgir pequeñas empresas tecnológicas enfocadas en la tecnología. Enfocadas en la educación. Quizás hace un par de años las finanzas era el sector donde más fintechs o empresas startups estaban enfocadas y ahora la educación se ha vuelto el sector de crecimiento más rápido en esto, aquí en Perú y en el resto del mundo. Y eso va a obligar a que ese ecosistema se reacomode y que los jugadores tengan que empezar a entender cuál es su rol para beneficio de los usuarios, que son los alumnos. Y el otro factor tiene que ver con la manera en la que la educación o el sector educativo impacta la inteligencia artificial. No somos cualquier sector. Probablemente somos luego del sector de alta tecnología, que son quienes lo crean. El sector educativo tiene un rol muy, muy importante, que es educar tanto a los usuarios de la inteligencia artificial como a los trabajadores de la inteligencia artificial. ¿No? Entender, justo como lo menciona también Cristian y Maite, entender las maneras en las que eso tiene que ser usado, en las que eso tiene que ser desarrollado y todas las implicaciones éticas y de gestión que tienen que estar implicadas para que esto funcione bien. Entonces, la educación no es un sector más donde la IA va a impactar. Es probablemente uno de los más importantes. Y algo relevante cuando hablamos de cualquier tecnología, y creo que también lo mencionaba Claudia y se menciona en el informe, es que el error más común que se tiene cuando llega una nueva tecnología es verla como una solución impuesta. ¿Qué quiere decir? Es algo tan humano como decir, todo el mundo lo está haciendo, tengo que hacerlo, no lo entiendo bien, pero hay que hacerlo de todas maneras porque debe ser importante. Y no es visto como debería serlo, que es como una herramienta. Cuando uno cuando uno diseña un servicio como es la educación, tiene que pensar en la problemática, tiene que pensar en la oportunidad, tiene que pensar en qué es lo que quiere mejorar, qué es lo que quiere cambiar, ¿no? Y la educación es un servicio tan trascendental y que hace que no podamos equivocarnos en esto, ¿no? Lo que hace es que cada tecnología nueva que llega tiene que ser vista en el contexto de una problemática, tiene que ser vista en el contexto de qué quiero solucionar, de qué brechas existen hoy en educación y de qué manera uso esa nueva tecnología para poder cubrir esas brechas. No simplemente ponerla porque lo está haciendo alguien más en alguna parte. Eso es muy importante para las conversaciones y sobre todo en tecnologías como la IA, en donde si bien tienes un terreno de juego en el que pocos de nosotros estamos, que es el sector de las grandes tecnológicas que desarrollan los modelos o soluciones como las que mencionaba Maite, esta tecnología en particular tiene un nicho que pocas otras tienen, que es que los usuarios o personas que no están metidas necesariamente en esas industrias también tienen la posibilidad de generar soluciones, de generar aplicaciones, de interactuar con la inteligencia artificial para beneficio de un tercero, que no sea nosotros mismos. Entonces,
es súper importante cuando nos vemos enfrentados a tecnologías como esta y tan revolucionaria como lo va a ser la inteligencia artificial, entender este pensamiento de que es una herramienta y que tiene que responder a una problemática y no tiene que ser simplemente impuesta porque sí. Y finalmente, pensando un poco en las universidades, pero creo que esto se extiende en general a la educación superior y a la educación creo que en general, hay un par de cosas que son bastante relevantes. La primera desde el punto de vista del alumno, de qué manera la universidad juega en esto, y es que somos los llamados, somos los que estamos en primera fila para poder orientar a estas nuevas generaciones en la manera correcta de abordar la inteligencia artificial. Porque como cualquier tecnología, hay muchas formas de abordarla. Y hay una que sí está alineada con la ética, con la manera correcta de trabajar. Y la otra tiene que ver con que nosotros en el sector educativo pues, gestionamos un servicio, pero es un servicio particular, porque es un servicio trascendental y además es un servicio que está inequívocamente atado a un proceso, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo que pasa cada vez que llega una tecnología es que el uso pone en riesgo que ese proceso se dé, ¿no? Como lo mencionaban antes, si un alumno puede usar ChatGPT o cualquier medio de inteligencia artificial para hacer un ensayo, o si un docente puede usar la misma inteligencia artificial para corregir un ensayo, es el momento en el que tenemos que cuestionarnos que si pasa eso, ¿realmente se está dando un proceso educativo? ¿Realmente se están generando los cambios cognitivos que se tienen que generar en los alumnos para que salgan aprendiendo algo? Eso es un poco el tipo de conversaciones que tenemos que tener y que de hecho ya estamos teniendo en este momento, ¿no? Entender, no es un tema de bloquear, el bloqueo nunca es la solución correcta, es un tema de entender y de asegurar y más bien apalancarnos en este tipo de tecnologías para que más bien este proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la base de la educación, se dé de una mejor manera de como se daba hoy. Eso es súper importante. Y la segunda perspectiva es la organizacional. Las universidades, las instituciones educativas, el gobierno, son instituciones, en el fondo. Y probablemente, de hecho, Maite contaba algunas formas que van a venir en algunos años o que ya están empezando a aparecer de inteligencia artificial, pero en su base, en su forma más básica, la inteligencia artificial es un optimizador de procesos. ¿No? La inteligencia artificial lo que hace es encuentra patrones y genera soluciones que el cerebro humano hoy no puede generar porque no ve la información de esa manera. La máquina la ve de una manera diferente que nos puede ser de utilidad. Y creo que todas las instituciones están llamadas también a entender de qué manera debemos adoptar eso para optimizar nuestros procesos. Porque ¿qué es una optimización de procesos? Al fin y al cabo es liberar recursos, liberar tiempo, liberar capacidad de las personas, liberar presupuesto para poder enfocarnos en cambios trascendentales y realmente transformar nuestros sectores y nuestras industrias y nuestras instituciones. Y justo ese es el segundo punto, ¿no? La inteligencia artificial empieza a pintar con muchos casos de uso interesantes. Probablemente el más interesante tiene que ver con la personalización y la inclusión en la educación. Perú, como muchos países, tiene esta casuística en donde muchos estudiantes llegan a la educación superior con una base muy heterogénea de conocimiento. Tiene gente que tiene un conocimiento mucho más alto que otros en ciertos temas. Por ejemplo, las matemáticas debe ser el tema más típico. Entonces, y lo que pasa hoy es que la carrera que corren las instituciones educativas es tratar de ser lo más personalizado posible en un contexto en donde los profesores, los procesos, es imposible hacer clases para un alumno, o sea, para cada uno de los alumnos. Y la inteligencia artificial tiene un potencial muy interesante en poder enfocarnos en eso, ¿no? Y acabo de hablar de temas de base de conocimiento, pero eso lo podemos aplicar a temas como discapacidad y cualquier otro tema que tenga que ver con inclusión, temas como ubicación geográfica de los alumnos y muchos otros. Entonces, por eso es muy, muy relevante la inteligencia artificial en estos tipos de cosas. Y volviendo un poco cuando hablamos del tema de herramientas, algo también importante para conversar es que la inteligencia artificial es una tecnología en desarrollo, ¿no? Tiene muchos temas positivos, mucho potencial, como lo hemos visto hoy, pero también tiene muchos riesgos, ¿no? La inteligencia artificial tiene hoy probablemente 2 riesgos muy relevantes que ya se están empezando a mapear, o por lo menos las instituciones, los gobiernos responsables están empezando a mapear. La primera es que, creo que como mencionó un poco Maite, la inteligencia artificial se basa en la data de la cual se alimenta. Y si esa data está sesgada, la inteligencia artificial va a ser sesgada. La inteligencia artificial puede ser racista, puede ser clasista, puede ser lo que sea según la data de la que sea alimentada.
Entonces es muy importante entender cómo se generan esos procesos y hacer un uso responsable, evaluado, entendido, monitoreado, para que esto funcione correctamente. Y el otro tema que también es relevante, que de hecho lo conversábamos hace un par de días en unas sesiones que hemos estado teniendo de inteligencia artificial, es que, y me gustó mucho la palabra, es que hoy la inteligencia artificial tiene un fenómeno que no es tan común, pero pasa a veces, que se llaman alucinaciones, ¿no? Si bien la inteligencia artificial tiene una gran capacidad de predecir basada en información que debe pasar y de darte una respuesta correcta, 1 de cada 100 o de cada 500 veces te dice algo que no existe. No sé si alguno lo ha experimentado una vez interactuando con ChatGPT. Es por eso es que es muy importante entender también la manera de aplicar, y volviendo al tema de las herramientas, no porque existe hay que ponerlo y hay que ponerlo a disposición rápidamente, hay que ponerlo responsablemente, porque le puede estar diciendo a un estudiante algo que no es. Es importante entender de qué manera aplicarla y de qué manera hacer un proceso que la albergue y que haga que funcione correctamente. Entonces, nada, como les digo, la inteligencia artificial tiene un gran potencial, estamos en una fase de desarrollo, pero ya vemos que es algo que va a pasar, como lo mencionaban. Y nada, es un trabajo arduo y constante el irnos adaptando a esto y sacar lo que sea para mayor provecho de nuestros estudiantes. Gracias. Muchas gracias por estas primeras reacciones. Y voy a jugar un poco un ping-pong con ustedes con 3 temas que nos trae este informe. Porque el informe dice hay un antes y un después de la inteligencia artificial. Y esta frase la hemos escuchado recientemente, ¿no? Tú lo has mencionado también, Maite. O sea, hay un antes y un después. El año pasado decíamos hay un antes y un después de la pandemia. Y ahora hay un antes y un después de la inteligencia artificial. Y quiero conectar estas dos cosas porque la inteligencia artificial llega, ¿no?, en un contexto en donde creo que la pandemia aceleró una virtualización y un desarrollo de competencias que creo que si no tuviésemos tenido ese terreno, mal que bien, con todo lo que fue este periodo tan duro de la historia, no estaríamos hablando de cómo apropiarnos y hacer uso de esta herramienta para grandes procesos. Y nos hablan de 3 promesas, ¿no? De promesas de ayudar a personalizar el aprendizaje, potenciar la enseñanza, ¿no? Y mejorar la gestión. Y yo voy a comenzar con Cristian con una pregunta. Es que un docente no me va a perdonar que no te la haga. Claudia Limón dijo que los procesos de gestión administrativa de los docentes pueden reducirse en un 70%. ¿Sí o no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué está haciendo el ministerio? Por favor, Cristian, cuéntanos qué puedes hacer para liberar de la carga administrativa a los docentes y que se dediquen a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ya, bueno, dentro de las posibilidades que tiene la inteligencia artificial, en efecto, tiene potencialidad para ayudar en la gestión, en la gestión institucional, pero en todos los niveles, ¿ah? O sea, en las escuelas, en los institutos, en las universidades. Y justamente el aprovechar esa potencialidad requiere lo que requiere cualquier otra tecnología, porque la inteligencia artificial, primero, no es la panacea universal y tampoco es el fin del mundo. Es una tecnología como tantas, solo que sorprende un poco más. Y una cosa básica para la implementación de cualquier tecnología en cualquier entorno organizacional es, primero, ver los procesos. Si se ven los procesos y estos se optimizan, o si se ven los procesos y por lo menos detectamos cuál es el flujo que están teniendo y cómo podemos optimizarlos, entonces podemos detectar en qué puntos participaría la inteligencia artificial. Porque también es cierto que, como bien mencionaban, la inteligencia artificial puede generar información que tal vez no sea exacta, ¿no? Y entonces allí también vamos a otro punto importante cuando hablamos de tecnología en las organizaciones en general, que es la calidad de los datos, la confiabilidad que estos tienen, porque la inteligencia artificial lo que va a hacer es alimentarse de bases de datos que tienen datos, va a generar información e incluso en algunos casos lo que va a hacer es recoger información ya generada para generar nueva información. Y entonces ahí, ¿cómo nos aseguramos de que eso que haga la inteligencia artificial realmente sea confiable? Con la calidad de datos. ¿Cómo se asegura una calidad de datos? Bueno, esto es algo muy técnico, con la gobernanza de datos. Bien. Y básicamente es eso. Entonces, desde el punto de vista de qué es lo que se puede hacer en todos los niveles educativos, la recomendación es, primero, analizar los procesos. Luego,
asegurar esa calidad de datos. Y una cosa muy, pero muy importante es saber que siempre debe estar presente la mirada y el análisis crítico que tiene no solo el docente, sino los funcionarios y todos los que hagan uso de la inteligencia artificial. Porque no podemos pensar que lo que la inteligencia artificial genera como resultado son verdades absolutas. Es información, con base en información previa, con base en datos que pueden ser de calidad o no. Entonces hay muchos supuestos. Bien. Que se aproveche, claro que se puede aprovechar. ¿Para qué? Bueno, por ejemplo, se puede aprovechar desde el punto de vista de una combinación de la LIRIX y otras tecnologías más para saber incluso qué posibilidades hay que un estudiante esté en riesgo académico. La inteligencia artificial lo puede decir y me lo puede calcular si la data es correcta, no para decirme si está en riesgo académico este semestre, me puede decir que va a estar en riesgo académico el siguiente año. O sea, tiene una posibilidad de predicción bastante precisa, ¿no? Sé que parece del futuro, pero en realidad recuerden que lo que era ciencia ficción en los 60 ahora es realidad. Lo que ahora parece ciencia ficción en unos años será realidad. Es una cosa simple, no es magia, es solamente tecnología. Bueno, eso. Prioricen, ¿no? ¿Qué procesos consumen más tiempo y que tienen más impacto, por ejemplo, en cerrar las brechas educativas, que es otro de los temas que hablaban, ¿no? ¿Cómo cerramos brechas educativas acá en el Perú con inteligencia artificial que nos permita optimizar, ¿no?, mejor los recursos que tenemos, que son escasos en la escuela pública, distribuir mejor el acceso a la educación, temas de matrícula, ¿no?, temas de poder asegurar este acompañamiento a los estudiantes en su proceso, ¿no?, educativo, para evitar que deserten, para evitar que hayan tantos ninis, que todos los niños que se fueron del sistema, ¿no?, después de la pandemia puedan venir a tener otras alternativas, ¿no? Yo creo que ese es un gran desafío para el Ministerio de Educación, para educación básica, pero también para las instituciones de educación superior, técnicas, y en general todos los procesos que requieren potenciar la enseñanza. Y acá yo le quiero hacer una pregunta a Maite. Sí. Que, claro, ¿cómo potenciamos la enseñanza sabiendo que nos tiene que agregar valor a la formación del ser humano y estos procesos cognitivos de los que hablábamos, ¿no? Claro, si la inteligencia artificial me puede buscar, filtrar y dar qué cosa puedo hacer, ¿no? ¿Cuáles serían los grandes desafíos a nivel de procesos cognitivos en los cuales nos tenemos que centrar en la formación de profesionales y de docentes? ¿A dónde apuntarías tú? Préstame mejor. Bueno, yo también por lo que ha dicho Cristian y Ernesto, todos sabemos que, bueno, no todos, pero digamos que los que están metidos en estos temas de educación, pero también de innovación, de creación de nuevos proyectos, formas distintas de solucionar un problema, el conocimiento es de dos tipos, ¿no? Hay un conocimiento organizado, que es el conocimiento sistemático, que por ejemplo se da aquí, ¿no?, en una universidad, en un centro tecnológico, y también hay un conocimiento que no está ordenado, que no es sistemático, que es intuitivo, y es el que, por ejemplo, aprenden los niños cuando son chiquitos, ¿no?, que casi se parece más a la intuición, que está basado por observación, que está basado en el relacionamiento, y obviamente eso, ¿no?, que está basado en el hecho de que somos sociables, y a partir de ahí, y obviamente la experiencia, aparece un tipo de conocimiento que curiosamente en países en vías de desarrollo como el Perú es el que más existe, ¿no? Porque la ciencia es cara. Tener científicos implica tener buenos laboratorios, tener buenas maquinarias, escribir buenos papers, y no lo que hemos visto que se ha estado haciendo por ahí, que toda esta mafia de los papers con lugares inhóspitos que no nos interesa mucho. Entonces, yo creo que, Lea, el gran reto de la inteligencia artificial va a ser ahondar más en ese tipo de conocimiento que está allí, que, como decía, para el caso de países como el Perú es el que está más cercano. Cuando uno habla de que los peruanos somos creativos o que somos recurseros, detrás de eso está este conocimiento asistemático, que lo aprendemos de la interacción, que lo aprendemos del ensayo y error, que lo aprendemos de la experiencia, y el que las máquinas, curiosamente, o el software, no van a terminar de justamente validar por una cosa muy simple, porque el conocimiento de las máquinas y de la inteligencia artificial es un conocimiento sistemático. Responde a patrones, responde a mapas lógicos.
Y hay un conocimiento que es asistemático, que es el que estoy planteando, que solamente tiene el ser humano. Entonces, el gran desafío que tenemos ahora es cómo es que ese conocimiento que lo podemos desarrollar en espacios pequeños y de mucha confianza, que es el otro gran tema. La confianza interpersonal lo podemos potenciar y es el que justamente tenemos que desarrollar. Porque cuando nos hemos planteado estos escenarios distópicos, también aparece justamente el hecho de cómo empezamos a confiar más en nosotros y no en la máquina. Hoy día, por lo que has mencionado, existen softwares que permiten crear o emular simpatía. Y entonces yo puedo ver la imagen de una persona en una fotografía o en un video que parece una persona, pero no, en verdad no es una persona. Es un software que se ha creado por inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si en verdad eso que me están presentando es un ser humano y no un software? Tiene que ver con nuestra mayor capacidad de aprender conjuntamente, como decía, en estos espacios pequeños de confianza. Entonces, ¿yo qué diría? Tenemos que empezar a explorar ese conocimiento asistemático, espontáneo, que está ahí dando vueltas y que nunca le hemos prestado tanta atención porque siempre nos hemos interesado en lo sistemático, en lo riguroso, etcétera, que es lo que definitivamente creo que en gran parte la inteligencia artificial va a desarrollar, ¿no? Gracias, Maite. Como decía Claudia Limón, ¿no? El enemigo son los paradigmas tradicionales de enseñanza. Y claro, si seguimos enseñando de la misma manera, esperando que los niños y niñas memoricen, ¿no? Una cantidad de cosas, pero eso hace rato ya se puede copiar y pegar. Siempre cuando se quejan me dicen, no, los niños ahora copian y pegan, o los estudiantes en la universidad, digo, es que copian y pegan porque la instrucción que le has dado es esa. Quien le da la tarea es el docente. Yo creo que tenemos que salir de la caja y romper esos paradigmas, ¿no? tradicionales si queremos pasar a un modelo de competencias que trabajen justamente esta parte más de habilidades, o sea, de razonamiento, resolución de problemas, y ligado a eso lo que dices, el desarrollo de habilidades socioemocionales, que es una de las grandes urgencias y uno de los grandes propósitos del proyecto educativo nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para salir de ese enemigo tradicional en la educación universitaria, ¿no? Que suele ser tan formal y que es ahí donde tenemos que también generar esos nuevos profesionales que estén más orientados a la solución de problemas? Y te voy a poner a ti, Ernesto, el desafío de cómo ayudar a la personalización del aprendizaje, ¿no? Y qué cosas está haciendo para utilizar la tecnología de la inteligencia artificial para poder salir de que todos tienen que aprender al mismo tiempo y más bien que cada uno puede ser respetado en su ritmo y en sus necesidades. ¿Qué están haciendo por acá? Hola, ya. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Y creo que es un problema que la educación lo tiene por mucho tiempo, ¿no? De hecho, hay este famoso problema que se llama el problema de las dos sigmas de Bloom, ¿no? Que te habla de cómo un alumno, mientras más personalizada sea la educación, más alto es su nivel de entendimiento, ¿no? O sea, en un mundo ideal, si tuvieras un alumno que tiene un docente 100% dedicado a él, obviamente tiene un nivel de entendimiento y de asimilación del conocimiento que viaja 2 veces más rápido y que crece 2 veces más rápido. Y creo que la inteligencia artificial lo que nos permite es tentar a poder llegar a eso, ¿no? A acercarnos a eso. Y un poco como conversábamos hace un rato, la idea es entender cuál es la mejor manera de hacerlo en cada uno de los puntos de la evolución de esto, ¿no? De hecho, Cristian lo mencionaba hace un rato, probablemente hoy en donde no sé si la mayoría de nosotros confiaría en poner un alumno para que sea exclusivamente educado con inteligencia artificial, hay muchos puntos intermedios para que eso pase. Y probablemente el primer punto tiene que ver con esos procesos de soporte, ¿no? Es, como lo mencionabas, el tema de cómo darle información al docente, cómo hacer que los procesos administrativos sean más eficientes, ¿no? Esas son maneras también de acercarnos a esa personalización, ¿no? Liberar de que la mayor parte del tiempo del docente esté orientado a poder adecuarse a las necesidades particulares de aquellos alumnos que están cayendo por detrás de esa curva, ¿no? Y no con procesos administrativos como tomar asistencia o, no sé, cualquier otro proceso administrativo que puede estar en el día a día del salón. Entonces yo diría que en ese corto plazo probablemente no es tan vistoso, pero creo que sí es lo que materialmente está más al alcance de nosotros cerca, ¿no? Probablemente en meses y no en años.
Y luego, conforme la tecnología avance, conforme sean más confiables, empezaré a entender cuál es el nuevo rol de cada uno de los involucrados en este sistema educativo. Pero yo diría que por ahora la solución a corto plazo tiene que ver con eso, con optimizar aquellos procesos que puedan ser optimizados y que la mayor parte del tiempo de las personas que están en contacto con el alumno estén dedicados a eso, a esa nivelación, a esa personalización del aprendizaje. Vamos a hacer la última rueda de ping-pong, pero bien concreta, para aterrizar. Hemos hablado de las promesas de la inteligencia artificial, ya, pero cosas concretas que se pueden hacer y que se pueden usar con nombre propio. Yo les cuento 2. Hace 3 semanas estuve en Arequipa y vi a un estudiante, Ernesto, de la Escuela Pública República de Venezuela, que me mostraba cómo estaba alimentando su chatbot para que aprenda sobre los delfines rosados. Y me decía, estaba ayudando a generar preguntas para alimentar un chatbot. Y me decía, estoy entrenando a mi inteligencia artificial. Y esto va a demorar, me decía. Un niño de 8 años, contándome las variables y que por qué tenía que formular este tipo de preguntas. Y su compañera estaba haciéndolo con otro animal que le había gustado. Cada uno había escogido su animal y estaban alimentando una inteligencia artificial. Un ejemplo de creación, ¿no? Y por otro lado, otros estudiantes en otro salón estaban utilizando con las plataformas de Ebro, de la comunidad de Educarred, de Fundación Telefónica, una plataforma de matemáticas que tiene un software adaptativo con inteligencia artificial que personaliza trayectorias y cada uno avanza a su ritmo. No todos tienen que estar, o sea, cosas concretas que los niños ya están usando y creando. Cuénteme qué cosa podemos así llevarnos como diciendo, ya, esto sería inteligencia artificial y aterrizar este conocimiento abstracto en cosas concretas. ¿Quién quiere? Sí. Yo creo que un poco alineado a la pregunta anterior, las que están en este momento en desarrollo y en investigación son todas las aplicaciones que tienen que ver con gestión administrativa, ¿no? Con automatización de procesos. Eso es probablemente lo que está muchísimo más cerca. Y la otra aplicación tiene que ver con predictores, como mencionaba Cristian, ¿no? Basado en interacción de los alumnos, basado en notas, basado en curvas de aprendizaje, en velocidad en la que responden exámenes o lo que sea, predecir la probabilidad de que un alumno deserte, de que un alumno se está quedando por detrás en la adquisición de alguna competencia o lo que sea, para que pueda ser informado al docente y pueda tener un tratamiento especial. Yo diría que esas son aplicaciones que están muy, muy cerca. Bueno, ya hay esto, ¿no? Pero, por ejemplo, para el tema de desarrollo de proyectos y estas cosas, hay unos software que te ayudan a crear. Hay una forma de hacer esto en base a escenarios, ¿no? Pongámonos en el escenario más positivo, en el escenario más negativo, el escenario más conservador, el escenario intermedio. Y a veces uno dice, ¿cuántos escenarios habrán? Y estos software ya existen y eso es inteligencia artificial. Entonces tú puedes, de acuerdo al riesgo, por ejemplo, de un proyecto o eventualmente al nivel de financiamiento, saber si va a ser o no exitoso. Eso ya está dándose, ¿no? Y eso es algo de las cosas que yo particularmente utilizo. Bien, bueno, hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial que se pueden utilizar en muchos sectores. En el caso de la educación, pues hay bastantes aplicaciones que se utilizan para el aprendizaje de idiomas, para aprender inglés, por ejemplo. Hay algunas que lo que te dicen es, por ejemplo, ingresas la palabra en español y te dice cuál es la palabra en inglés, ¿no? Y hasta te da una pronunciación bastante exacta, ¿no? Claro, hay que tener cuidado con el acento, si lo quieres en americano o lo quieres en británico, pero hay, ¿no? Y hay otras también en este sentido que lo que te permiten saber es si estás tú pronunciando bien, ¿no? Entonces, escuchas, ¿no? una pista y te dice, ahora te toca a ti, ¿no? Y pronuncias, evidentemente hay reconocimiento de voz y todo lo demás que es parte de la IA, y al final, utilizando un poco un concepto también de gamificación, te dice con estrellitas o cositas, oye, lo hiciste muy bien, te fue bien, ¿no? O no. Para eso hay IAs, bueno, luego las otras que ya conocemos, ¿no? Que también son capaces hasta de hacer un ensayo, ¿bien? Pero evidentemente todo tiene que ver con el uso responsable que se le da a todo ello. Y hay unas muy interesantes que tienen que ver con la generación de imágenes artísticas con base en el prompt. Bueno, no hemos comentado esto, ¿no? Pero el prompt es básicamente la indicación precisa que le tienes que dar a la IA para que haga lo que realmente quieres que haga. Porque si yo pongo una indicación así como que al aire, sin tener una organización lógica para la máquina, me puede salir cualquier cosa. Yo puedo decir a estas que hacen imágenes, a estas que generan imágenes, genérame una imagen de la selva, y me genera lo que piensa la IA que es la selva,
y tiene un alto porcentaje de alucinación porque en realidad no es la selva que yo pensaba en mi cabeza y le tengo que decir, deseo que generes Control Pro, ¿no? Una imagen de la selva peruana de la región tal, y entonces algo así saldrá, ¿no? O si quiero una imagen que tenga que ver con arte, quiero una obra de arte abstracto, y la IA me lo puede generar. Pero ¿cuál es la gracia ahí? ¿Para qué estaría yo pidiéndole a la IA que genere eso? Justamente para poder ejercitar mi capacidad crítica respecto al arte. ¿Qué opino yo como estudiante, por ejemplo, en arte, de esa composición que hizo la inteligencia artificial? ¿Es lo que yo esperaba? Es como criticar arte, ¿no? Uno va a una galería y ve el arte y da su opinión, porque una misma obra de arte tiene muchos significados para todas las personas. No es una cosa estándar. Bueno, lo mismo pasa con la IA y eso nos ayuda también a practicar esa capacidad crítica, ¿no? Esos son algunos ejemplos. Gracias. Me voy a lo seguro y ya para concluir esta ronda de ping-pong, voy pensaba que era lo seguro, ya. Sí. Voy a formular algunos avances que creo que nos podemos llevar, que el reto de usar la IA creo que está más fácil, ¿no? En nuestras manos, todos en la palma de la mano, si ponen el celular, tienen la posibilidad de aprender a usar IA, pero también a crear. Creo que ese es el segundo reto y ahí creo que tenemos que aprender juntos, juntas. Creo que estos espacios para compartir, para prototipar, ¿no? Me comentabas, Ernesto, que están prototipando, todos estos experimentos que están haciendo, ¿qué tal si los podemos compartir y empezar a afinar todos estos procesos para poder acelerar un poquito estos beneficios y estas promesas de la IA? Yo creo que hoy el mundo requiere que trabajemos de manera más colaborativa, ¿sí? Para poder optimizar los procesos educativos, porque si bien ya estamos tarde, como dicen, yo creo que no es un tema de tiempo de urgencia, sino un tiempo de priorización. Esto tiene que estar al servicio de cerrar las profundas brechas educativas que tenemos en el país. O sea, creo que la urgencia tiene que estar no por la premura de estar en top de la innovación, sino más bien de que ésta sirva a cerrar las brechas educativas, a permitir a los peruanos y a peruanas a desarrollar sus proyectos de vida, ¿sí? Prontamente, y creo que eso debería ser la urgencia que nos anima a todos a poder aprender con la IA, aprender de la IA y aprender con responsabilidad, ¿no? Y que la responsabilidad finalmente es una respuesta. Y mientras la hagamos en un entorno que busque ese desarrollo de la ciudadanía, creo que esa respuesta va a ser responsable y va a ser ética. Así que espero que hayan más espacios para compartir, para experimentar, y les agradezco a cada una, a cada uno y a ustedes por su participación en este evento. A leer el informe completo y a compartirlo. Muchas gracias.